¿Alguna vez has sentido que entregaste tu alma, cada gota de tu ser, por una promesa de amor y futuro, solo para ver esa promesa desmoronarse en las manos de quien juró protegerla? Imagina la sensación de construir un imperio de sacrificios, de noches sin dormir y de sueños postergados, todo por un nosotros que solo existía en tu corazón. Ahora, visualiza ese imperio quemándose, cenizas de confianza esparcidas por el viento de una traición brutal, donde el amor se convierte en el arma más afilada y la humillación, en el eco constante que te persigue. Esta es la historia de Margot, una mujer que conoció el infierno de la traición, y de sus propias cenizas se alzó como un fénix, más fuerte y radiante que nunca. Su viaje es un espejo de la resiliencia humana, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la chispa del renacimiento puede encenderse, transformando el dolor en el combustible de una libertad inquebrantable. Prepárate para una inmersión profunda en el alma de una mujer que redescubrió su valor, no a pesar de sus cicatrices, sino precisamente por ellas. Si la historia de Margot ya está tocando una fibra en tu corazón, si sientes esa punzada de empatía o esa chispa de esperanza, te invito a ser parte de esta comunidad de fortaleza y superación. Suscríbete a este canal para no perderte ninguna de nuestras historias de resiliencia y empoderamiento, donde cada vídeo es un recordatorio de que no estás solo en tus batallas. Dale me gusta si te sientes identificado con la lucha de Margot, o si esta narrativa te inspira a buscar tu propia libertad. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que cada nueva historia te encuentre y te impulse a seguir adelante, recordándote que, al igual que Margot, tienes la fuerza para transformar tu dolor en tu mayor victoria. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas. El aire en la oficina era denso, pesado con el murmullo constante de teclados y el zumbido distante del aire acondicionado. Un sonido que Margot había aprendido a ignorar con el tiempo, como un telón de fondo para su propia realidad silenciosa. La luz fluorescente, fría y blanca, bañaba su escritorio, revelando la pila de documentos que la esperaba cada mañana, un monumento a su incansable dedicación. Podía oler el café quemado de la máquina, mezclado con el tenue perfume floral que Diana, la asistente de su esposo, solía usar, una fragancia que se había vuelto un símbolo sutil de intrusión. A su alrededor, los susurros de los colegas flotaban como sombras, risas ahogadas y miradas que se desviaban rápidamente cuando ella volteaba, cargadas de un sarcasmo apenas disimulado, una mezcla de envidia y lástima que Margot sentía en la piel, como una brisa helada. Sus dedos, ágiles y cansados, volaban sobre el teclado, editando un informe financiero que Brendan, su esposo y jefe, había dejado a medias, como siempre. Las horas se estiraban en el espacio opresivo de la oficina, cada minuto un recordatorio silencioso de los sacrificios que hacía. Mientras trabajaba, podía oír la voz de Brendan desde su oficina, resonando con una autoridad que rara vez usaba con ella, pero que siempre reservaba para Diana. Las paredes, de un gris institucional, parecían encogerse a su alrededor, atrapándola en una rutina de sumisión y esfuerzo desmedido. El tic-tac del reloj en la pared marcaba el ritmo de su vida, un compás lento y monótono que resonaba con la resignación que, sin saberlo, se había apoderado de su existencia. Las mañanas de Margot comenzaban antes del amanecer, con el suave chirrido de la cafetera y el silencio de un apartamento que antes rebosaba de risas y planes compartidos. Cada día era un espejo del anterior. Despertar, preparar el desayuno para Brendan, vestirse con la misma blusa sobria, sin tiempo ni recursos para renovar su guardarropa, y luego, la larga jornada de trabajo. Su salario, sumado a los ingresos extras que obtenía de proyectos freelance nocturnos, cubría todas las cuentas, la hipoteca del apartamento, los servicios, incluso los caprichos más caros de Brendan. Ella era el pilar financiero, la base invisible sobre la que él construía su imagen de éxito, mientras que ella se consumía, silenciosa y subestimada. El contraste era brutal. Mientras Margot revisaba las facturas con un lápiz en mano, ajustando cada centavo para que el dinero alcanzara hasta fin de mes, Brendan desfilaba con relojes costosos y trajes hechos a medida, su sonrisa ancha y confiada, sin una pizca de preocupación. Ella recordaba la ilusión inicial, la promesa de una vida juntos, un futuro donde ambos crecerían de la mano. Sin embargo, con el tiempo,
Esa promesa se había desdibujado, reemplazada por una rutina de dar y no recibir, de ser la base sin ser reconocida, el andamio invisible de la vida de otro. Cada respiro en la oficina, cada línea de código que revisaba, era un recordatorio silencioso de su propia invisibilidad, una carga autoimpuesta por un amor que se había vuelto una jaula de oro. Las voces en la oficina, antes meros susurros, ahora parecían más nítidas, como si el universo se esforzara por hacerla consciente de lo que todos ya sabían. Margo había aprendido a caminar con la cabeza en alto, ignorando los cuchicheos sobre la tonta esposa o la que lo paga todo. Era un escudo invisible que se había forjado con años de desaires y humillaciones públicas, especialmente aquellas orquestadas por Brendon para elevar a Diana. Podía sentir las miradas de los colegas, pesadas y críticas, como pequeños alfileres en su espalda, pero su entrenamiento autoimpuesto le permitía seguir adelante, concentrada en sus tareas, en su respiración, en todo menos en la realidad que la rodeaba. Se había acostumbrado tanto a la indiferencia que la rodeaba que, por momentos, casi la sentía como una parte natural de su ser. Un escalofrío recorrió la espalda de Margo, no por el aire acondicionado, sino por una punzada de algo más profundo, mientras revisaba los movimientos de la tarjeta de crédito de la empresa. La pantalla de su ordenador, con sus números y códigos, de repente se volvió un espejo de su propia realidad distorsionada. Un nombre saltó a la vista, claro y conciso. Diana. No una, sino varias transacciones, cada una un puñal helado en su corazón. Barras de labios de edición limitada, esas que ella misma había deseado pero nunca se había permitido. Bolsas de diseñador con precios exorbitantes. Y luego, el colmo de la insolencia. Una suite en un hotel de 5 estrellas, reservada para la fecha del cumpleaños de Diana. Su mente, antes ordenada y eficiente, ahora era un torbellino de incredulidad y dolor, mientras los números bailaban ante sus ojos, cada cifra un eco de la traición. Sus dedos se tensaron sobre el teclado, las uñas casi marcando la superficie de plástico, mientras el aire pareció escasear en sus pulmones. El mismo hotel, la misma suite que Brendon le había negado para su propio aniversario, aduciendo problemas de presupuesto o demasiados gastos en la empresa, excusas que ahora se revelaban como mentiras huecas y descaradas. Y allí estaba Margo, la mujer que usaba las mismas 3 blusas y un par de zapatos desgastados, la que hacía malabares con las facturas para que el dinero alcanzara, confrontada con la evidencia irrefutable de la opulencia que su propio dinero financiaba para otra. La humillación era un sabor amargo en su boca, un veneno lento que se esparcía por sus venas, paralizándola, dejándola vacía. Fue entonces cuando las voces de Brendon y Diana, antes un murmullo indistinto, se hicieron nítidas, atravesando la delgada pared de la oficina de su esposo, resonando en el silencio brutal de la suya. «No te preocupes, Diana». La voz de Brendon era suave, cargada de una ternura que Margo jamás había escuchado dirigida a ella. «Solo concéntrate en disfrutar tu cumpleaños. Ya sabes, ese viaje de negocios que tenemos será especial, muy especial». El corazón de Margo se encogió, un nudo apretado en su pecho que le impedía respirar. ¿Viaje de negocios? La mentira era tan descarada, tan desvergonzada, que casi le provocó una risa histérica, pero solo logró un sonido gutural, ahogado en su garganta. La conversación continuó, cada palabra una astilla en su alma. Diana se reía, una risa melosa y complaciente que Margo reconocía, pero que ahora estaba cargada de un matiz diferente, el de la complicidad. «Brendon, eres tan dulce». «Nadie me ha cuidado así», dijo ella, y Margo pudo visualizar la sonrisa de suficiencia en su rostro. Margo apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas, mientras la rabia y el dolor se mezclaban en un cóctel explosivo. La preocupación genuina en la voz de Brendon, el afecto desbordante que le negaba a ella y que entregaba libremente a su asistente, era un golpe que la dejó sin aliento, vacía de todo, excepto de una furia helada. El golpe final llegó cuando escuchó las palabras «luna de miel de negocios». Fue un eco hueco en su mente, un sarcasmo cruel. La luna de miel que Brendon le había prometido a ella años atrás, cuando aún creía en sus palabras, había sido un fin de semana en un motel de carretera, pagado con sus ahorros, y ahora él planeaba una suite de lujo para Diana, disfrazada de obligación laboral. La imagen de ambos,
riendo, susurrando, se grabó a fuego en su mente, la escena perfecta de una traición anunciada, pero que ella se había negado a ver. El dolor era tan profundo que trascendía las lágrimas, dejando un vacío inmenso, un precipicio donde antes había esperanza. Margot, la mujer que lo había dado todo, estaba rota en 1000 pedazos. Una extraña insensibilidad la invadió, un entumecimiento que iba más allá de la rabia o la frustración, sentimientos que ya conocía bien de otras traiciones menores, de pequeñas puñaladas en la oscuridad que había ignorado por costumbre o por la ilusión de un amor que se desvanecía. Esta vez era diferente. Era una quietud inmensa, como la de un lago congelado donde ninguna emoción podía penetrar la superficie. Sus manos, antes tensas sobre el teclado, ahora colgaban flojas a sus costados, frías y pesadas. Podía sentir el pulso de su sangre latiendo en sus sienes, un tambor sordo que resonaba en el vacío de su mente, pero la sensación era lejana, como si perteneciera a otro cuerpo, a otra realidad que no era la suya. Su respiración se volvió superficial y errática, apenas un suspiro que no lograba llenar sus pulmones con aire suficiente. El sudor frío perlaba su frente, deslizándose por sus sienes hasta su mandíbula, una señal física de la tormenta interna que se libraba sin estruendo, sin gritos, solo con un silencio ensordecedor. Sus pensamientos, antes una maraña de planes y soluciones, ahora estaban dispersos, fragmentados, como vidrios rotos que no encajaban en ninguna forma coherente. Era un limbo doloroso, un estado en el que la mente se negaba a procesar la brutalidad de la verdad, protegiéndose con una capa de anestesia que la hacía sentir ajena a su propio sufrimiento. El silencio de Margot, antes confundido con obediencia, ahora era un abismo. No había lágrimas, no había gritos, solo un vacío profundo, el eco de todo lo que había sacrificado y que ahora se revelaba inútil. Sentía el peso de la invisibilidad, la certeza de que su existencia en esa empresa, en ese matrimonio, había sido reducida a una función, a un recurso, nunca a un ser humano con sentimientos, sueños y un valor intrínseco. La desvalorización era un peso aplastante, una losa que le oprimía el pecho, dejándola sin aire, sin voz, sin fuerzas para luchar contra una realidad que la había devorado por completo. Era una derrota silenciosa, pero total, que le carcomía el alma. El dolor no se manifestaba en lamentos, sino en una sequedad en la boca, en la garganta áspera, como si hubiera caminado por un desierto árido y sin fin. La anestesia era su única compañera, una extraña bendición que la protegía del torrente de emociones que, de otro modo, la habrían ahogado. Era como si el grifo de sus lágrimas se hubiera secado por completo, incapaz de producir ni una sola gota más de dolor. Había sido vaciada, drenada de toda emoción negativa que antes la consumía, la frustración, la rabia, la tristeza. Solo quedaba un eco, una reverberación de lo que había sido, pero ya no era. El tic-tac del reloj en la pared de su oficina se hizo más fuerte, casi un martillo golpeando su conciencia, recordándole el paso implacable del tiempo, de los años que había invertido en una farsa. Las voces de Brendon y Diana, risueñas y cómplices, seguían filtrándose por la pared, cada risa un recordatorio cruel de la felicidad que ella misma había financiado para la mujer que ahora disfrutaba de su lugar. Margot cerró los ojos, el rostro pálido y tenso, sintiendo el vacío en su estómago, una náusea que no era de enfermedad, sino de desesperación. El mundo se había vuelto un lugar extraño y hostil, y ella, una extraña en su propia vida, perdida en la oscuridad de una traición sin nombre. Mientras Margot caminaba hacia el estacionamiento, cada paso resonaba en el silencio opresivo, un eco de la humillación que aún la envolvía. El aire frío de la tarde le golpeó el rostro, pero no logró disipar la neblina que nublaba sus pensamientos. Entonces, en medio de esa densa oscuridad emocional, una frase, como un rayo silencioso, atravesó su mente. El cariño se desvanece, pero el dinero nunca te traiciona. Fue una revelación brutal, desprovista de toda poesía, pero cargada de una verdad tan cruda que la impactó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El amor, la lealtad, la promesa de un futuro compartido, todo se había desvanecido, disipado como el humo,
Pero las cifras en el extracto bancario, los gastos desmedidos en Diana, esos eran innegables, tangibles. Una chispa, fría y silenciosa, se encendió en su interior. No era la furia ciega, ni el dolor desgarrador que la había consumido minutos antes. Era algo más puro, más frío, más estratégico. Una decisión que no necesitaba gritos ni lágrimas, solo la quietud digna de quien ha tocado fondo y encuentra allí, en la desolación, la fuerza para reconstruir. La imagen de su tarjeta de crédito, la misma que Brendon usaba sin pudor para complacer a su amante, se materializó en su mente. Esa tarjeta, ese instrumento de su propio sacrificio, ahora sería el arma de su liberación. Sus dedos, antes temblorosos, se volvieron firmes, una resolución inquebrantable que la sorprendió a sí misma. El plan, aún en susurros dentro de su mente, era tan simple como devastador. Congelar esa tarjeta, cortar el flujo de su propia generosidad que había sido tan vilmente abusada. Era un acto pequeño, casi insignificante para el mundo exterior, pero para Margot era la primera piedra de su nueva fortaleza. Un acto de autoafirmación, de recuperación de su propio poder. Sentía una oleada de calma, una extraña serenidad que contrastaba con el caos de su día. Era la certeza de que, aunque el cariño se hubiera esfumado como el rocío matutino, el control de su propia vida, de sus recursos, era algo que nadie, ni siquiera Brendon, podría arrebatarle si ella no lo permitía. La indignación se transformó en una determinación silenciosa. Ya no había espacio para la autocompasión, solo para la acción. La traición la había despojado de su inocencia, pero le había otorgado un regalo inesperado, la claridad. La claridad de ver a Brendon no como el hombre que amaba, sino como el oportunista que se había aprovechado de su bondad. Y Diana, no como una rival, sino como una herramienta en el juego de su esposo. El dolor se había convertido en un catalizador, una fuerza que la impulsaba hacia adelante, hacia una versión de sí misma que no conocía, pero que ansiaba descubrir. Cuando llegó a su coche, el aire ya era más fresco, y una tenue luz naranja se filtraba por el horizonte, tiñendo el cielo de promesas. Margot sacó su teléfono, la pantalla brillando con una luz que, por primera vez en mucho tiempo, no parecía opresiva. Sus dedos se movieron con una precisión casi automática, buscando el número de su banco. La decisión era irrevocable, silenciosa, pero resonaba con la fuerza de un grito ahogado durante años. Brendon se enteraría, claro que sí. Y esa sería solo la primera sorpresa de muchas. Pero el control, el verdadero poder, ahora estaba de regreso en sus manos. El amanecer del día siguiente no trajo consigo el habitual murmullo de resignación, sino un silencio diferente, uno cargado de propósito. Margot llegó a la oficina con una resolución inquebrantable, su rostro inexpresivo, pero sus ojos brillaban con una determinación fría que nadie, ni siquiera Brendon, supo descifrar. La primera acción fue una renuncia formal, entregada en mano a un sorprendido Brendon, que intentó disimular su perplejidad con una risa nerviosa. «Margot, ¿qué tonterías dices? Necesito que te quedes. Sabes que la empresa te necesita», intentó. Su voz temblaba ligeramente, una fisura en su fachada de control. Pero Margot no se inmutó. Sus palabras fueron firmes, sin un ápice de emoción. «Mis servicios ya no son necesarios aquí. He tomado otra decisión para mi futuro». La dignidad en su voz lo silenció. Con la carta de renuncia aún caliente en sus manos, Margot se dirigió a su escritorio por última vez. Los susurros que antes la habían perseguido, ahora se habían silenciado, reemplazados por una curiosidad tensa que se cernía en el ambiente. Recogió sus pocas pertenencias personales, un marco de fotos polvoriento con una imagen de sus padres, un bolígrafo que le había regalado su abuela y una pequeña planta de aloe vera que había sobrevivido a años de negligencia. Cada objeto, una pieza de su pasado, de una vida que estaba dejando atrás. El aire de la oficina, que antes le había parecido asfixiante, ahora se sentía extrañamente ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. El siguiente paso fue el apartamento, el mismo que había comprado con sus ahorros, el mismo que había amueblado y decorado con ilusiones compartidas. No había sentimentalismo en su decisión. Era una propiedad, un activo, una parte de su vida que ya no le servía. Llamó a un agente inmobiliario.
su voz tranquila y eficiente, explicando su deseo de venderlo con la mayor rapidez posible. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de su libertad. La rapidez con la que gestionó la venta sorprendió a la gente y dejó a Brendon, cuando se enteró, con una mezcla de ira y desconcierto. ¿Vender? ¿Por qué? ¿A dónde irás?, preguntó, su voz cargada de una posesividad que Margot ya no reconocía. Ella simplemente respondió: a un lugar donde pueda ser yo misma. El proceso de divorcio, sin embargo, fue el golpe maestro, el clímax silencioso de su liberación. Margot había actuado con una meticulosidad sorprendente, consultando a un abogado en secreto durante semanas. La solicitud se presentó sin fanfarrias, sin dramas, casi como un acto burocrático más. Cuando los papeles llegaron a Brendon, su reacción fue de absoluta incredulidad. «Esto es una broma. Ella no puede hacerme esto. No tiene nada», balbuceaba, sus ojos desorbitados. Pero había una razón, una muy poderosa, y estaba impresa en las líneas de un acuerdo prenupcial que él había firmado años atrás, olvidado en un cajón polvoriento, considerándolo una formalidad sin importancia. El abogado de Margot, una mujer astuta y discreta, se aseguró de que el acuerdo, que protegía sus bienes antes del matrimonio, fuera irrefutable. Brendon había firmado, cegado por la confianza y la creencia de que Margot siempre estaría allí, incondicional. Ahora, ese mismo documento se alzaba como una barrera impenetrable, un muro legal que lo dejaba sin nada. Margot no buscaba venganza, solo justicia. No hubo confrontación, no hubo discusiones acaloradas, solo un silencio absoluto, una frialdad calculada que desarmó a Brendon por completo. Cada uno de sus movimientos era un acto de autodeterminación, una reafirmación de su identidad perdida, recuperada paso a paso, con una serenidad que descolocaba a todos a su alrededor. El día de la audiencia final de divorcio, la sala estaba impregnada de una tensión casi palpable. Brendon, con el rostro pálido y sudoroso, intentaba mantener una compostura que se desmoronaba por segundos. Diana, a su lado, lo miraba con una mezcla de preocupación y un dejo de decepción, su falsa dulzura opacada por la cruda realidad. Margot entró a la sala con una serenidad imponente, su mirada tranquila y firme, sin un rastro de las lágrimas o el dolor que la habían consumido meses atrás. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, de un color que resaltaba el brillo renovado en sus ojos, el contraste perfecto con el gris opresivo de su vida anterior. Cuando el juez leyó la sentencia, la voz de Margot no tembló al aceptar las condiciones. Brendon, por el contrario, estalló. «Esto es un error. Ella no puede hacerme esto. No tiene nada», gritó, su voz resonando en la sala. La acusación, vacía y desesperada, encontró un eco helado en la respuesta de Margot, pronunciada con una calma mortal. «Lo tenía todo, Brendon, y tú lo destruiste. Ahora no tienes nada porque nunca valoraste lo que realmente importaba». Sus palabras, pronunciadas en un tono casi inaudible, cortaron el aire como un bisturí, revelando la profunda verdad que él se había negado a ver. La mirada de Margot no era de reproche, sino de una fría y distante compasión, como quien observa a un extraño caer en un abismo que él mismo cavó. Diana, visiblemente incómoda, intentó consolar a Brendon, pero su toque parecía repelerlo. La verdad del acuerdo prenupcial, el que Brendon había olvidado, golpeó como un rayo. No solo perdía a Margot, sino también la mitad de su empresa, los bienes compartidos, todo aquello que había construido sobre los cimientos de la lealtad y el esfuerzo de ella. Margot había sido la arquitecta silenciosa de su fortuna, y ahora, con cada firma en los documentos, esa fortuna se desmoronaba. Era la justicia poética de su resurgimiento, la demostración de que el valor real no se mide en bienes, sino en la integridad y la fuerza interior que se tiene para recuperarlos. El juez golpeó el mazo, el sonido resonando como el final de una era. Divorcio concedido. Para Brendon, fue el inicio de su caída. Para Margot, el principio de su verdadera libertad. No hubo celebración, ni sonrisas triunfantes, solo una sensación de paz profunda. Margot se levantó, sin mirar atrás. La atmósfera de la sala, antes cargada de resentimiento, ahora era un lienzo en blanco para su nueva vida. Las miradas de los abogados y el personal, antes de lástima,
eran ahora de admiración silenciosa. Ella había llegado como una víctima y salía como una vencedora, no por venganza, sino por una irrefutable justicia. Al salir de la sala, la luz del sol la recibió, cálida y envolvente. La sensación de liberación era casi palpable, como si un peso invisible se hubiera desprendido de su alma. Brendon se quedó atrás, gritando incoherencias, su voz ahogándose en la derrota. Diana lo observaba, su rostro una máscara de pánico. Margot, sin embargo, no volteó. Su vista estaba fija en el horizonte, en el camino que se abría ante ella, un camino que había labrado con sus propias manos, con cada lágrima y cada sacrificio. Había ganado, no una batalla, sino la guerra por su propia vida, por su dignidad, por su derecho a ser libre. La luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas del pequeño apartamento de Margot, bañando el espacio con un brillo dorado. Era modesto, sí, pero cada rincón respiraba paz y la esencia de su nueva libertad. Una planta de lavanda en la repisa de la ventana liberaba un aroma dulce y calmante, un contraste absoluto con el aire denso y opresivo de su antigua vida. Margot estaba sentada en un sillón individual, leyendo un libro, sus ojos siguiendo las líneas con una concentración serena que no había sentido en años. El silencio era el mejor compañero, interrumpido solo por el suave murmullo de la ciudad que se elevaba desde abajo, un eco lejano de un mundo que ya no la controlaba. Su teléfono vibró, anunciando un nuevo correo electrónico. Era la confirmación de su nuevo empleo, una oferta que duplicaba su salario anterior y ofrecía beneficios que antes solo podía soñar. No hubo gritos de alegría, ni saltos eufóricos, solo una sonrisa suave, una expresión de satisfacción tranquila que iluminó su rostro. El peso de la responsabilidad financiera, que antes la había aplastado, ahora se sentía como una oportunidad, una base sólida para construir la vida que siempre había anhelado, una vida donde sus esfuerzos la beneficiaban a ella, y solo a ella. Había aprendido que el verdadero éxito era la autonomía, no la riqueza compartida con quien no la valoraba. La escena final la encontró en un café acogedor, las risas de un nuevo compañero resonando a su lado. Su mano, antes acostumbrada al frío del teclado y al tacto del papel, ahora se entrelazaba suavemente con la de él, un gesto sencillo, pero cargado de un significado profundo. Los planes para una luna de miel, esta vez real y genuina, se tejían en el aire, palabras susurradas con una dulzura que Margot creía haber olvidado. Él la miraba con una adoración silenciosa, un respeto que se reflejaba en cada gesto, en cada palabra, en cada sonrisa compartida. Era un amor simple, honesto, libre de las cadenas de la posesividad y la traición. El amor verdadero, ¿sabes?, dijo Margot, su voz suave pero llena de convicción. Es invaluable, no tiene precio. Y sí, aunque mi pasado tenga sus grietas, yo aún creo en un amor simple, honesto y verdadero. Sus ojos brillaron con una luz renovada, una luz que venía de la profunda sanación y la autoaceptación. Las cicatrices estaban allí, invisibles pero presentes, recordatorios de su viaje, pero ya no la definían. Eran parte de su historia, de la mujer fuerte y resiliente en la que se había convertido. La traición la había roto, sí, pero también la había reconstruido, pieza por pieza, en una versión más auténtica y poderosa de sí misma. Mientras tanto, la pantalla se dividía, mostrando un contraste desolador. Brendon y Diana, con sus vidas desmoronándose, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La empresa, en bancarrota, sus sueños de riqueza y poder, hechos añicos. La imagen final de Margot era la de ella caminando, libre y luminosa, hacia un futuro incierto pero lleno de promesas, mientras la puerta de su pasado se cerraba silenciosamente detrás de ella, dejando a Brendon y Diana atrapados en las ruinas de su propia falsedad. La justicia, aunque lenta, había llegado, y con ella, la victoria silenciosa y digna de una mujer que había renacido. De las cenizas de la traición, ella se levantó no solo para sobrevivir, sino para florecer, probando que el renacimiento más bello surge de la caída más profunda.